Entonces vamos a ver rápidamente en qué habíamos dejado, en qué estábamos y pasamos a los temas que siguen. Estamos hablando siempre de límites, ¿no? Habíamos dicho algo que puede ocurrir cuando uno aplica esta sustitución directa de la x por el valor al que tiende en el límite, es que puede suceder que nos aparezca algo como esto, que es 0 sobre 0, que en el contexto de límites eso se llama indeterminación, ¿sí? No es un resultado definitivo, sino que justamente es algo que no se puede llegar por esa técnica, quiere decir no se llega a un resultado, entonces eh, hay que hacer algún procedimiento que permita lo que se conoce como levantar la indeterminación, o sea, llegar a conocer verdadero resultado de ese ejercicio a partir de, en el caso nuestro, vemos dos procedimientos. Uno es cuando la función es cociente de polinomio, es una función racional, entonces la estrategia es factorizar numerador y denominador. Por el caso de factoreo que corresponda, digamos, aplicar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es eh, encontrando las raíces a partir de la fórmula de Bhaskara, por ejemplo, ¿sí? Y en el de abajo es un caso de factor común. ¿Sí? Una vez que uno factoriza, lo hace para tratar de simplificar algo del numerador con algo del denominador. ¿Sí? Que de esa manera, yo les decía, lo que se obtiene es una función equivalente. ¿Sí? La función original es la que está ahí, por ejemplo. Y acá este x más 2 sobre x es una función equivalente. Ahí tienen las gráficas de las dos funciones, ¿ven? Acá arriba está la gráfica de esta función original y esta es lo que se conoce como la función equivalente que surge después de simplificar, digamos, una vez que está factorizado. ¿Y por qué decíamos que son equivalentes? Porque las gráficas son las mismas, o sea, la tabla tiene igual tabla, casi idéntica tabla de valor. Hay una única diferencia, que es en este caso, para cuando x es igual a 1, no existe imagen, y en este caso sí, para cuando x es igual a 1, sí tiene imagen. Esa sería como la única diferencia entre los dos. Pero como nosotros estamos trabajando con límites, y el límite nunca estudia qué es lo que pasa exactamente en ese punto, sino en las cercanías son iguales. ¿Sí? Por eso es que indirectamente estamos determinando el límite de esta función a través del límite de la función equivalente. ¿Sí? Entonces, una vez que uno que toma el límite, ahí ya no se indetermina y le da un resultado, que en este caso debería dar 3. Porque estamos viendo que el límite de esta función para cuando x tiende a 1, ¿sí? Es 3, o sea, la y toma valores cercanos a 3, cuando la x toma valores cercanos a 1. Y esa es también otra parte importante de cuando hablamos de límite, ¿no? Eso de decir, bueno, ¿qué significa que el límite sea 3? Bueno, que ese es el valor hacia el que converge o hacia el que se aproxima la y, cuando los valores de la x son cercanos a 1, tanto por izquierda como por derecha. Tiene que cumplirse eso. ¿Ven? Ahí entonces da que el límite es 3. Y la otra técnica era cuando aparecían raíces, ya sea en el numerador o en el denominador. Entonces ahí lo que se aplica es lo que se conoce como racionalizar numerador o denominador, que consiste en este caso en multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión donde está la raíz. Eso para poder escribirlo como diferencia de cuadrados y así entonces factorizar. Siempre la idea es factorizar. Acá lo que obtenemos es una función equivalente. De nuevo, esto que está acá, en este paso, es una función equivalente a esto. Ya sabemos de qué se trata la función equivalente. La ventaja de esta función equivalente es que no se indetermina, no da 0 sobre 0 el límite, sino que da un cuarto. Entonces ya así entonces podemos decir que el límite de esta función también es un cuarto. Y esas eran las dos técnicas que había que aplicar en los ejercicios que tenían planteados. Bueno, y este era el tema que habíamos estado hablando en la clase pasada, que es lo que se denominan límites infinitos. Los anteriores se llaman límites finitos, cuando el resultado que nos da es un número, cuando la x tiende a un número, ¿ven? Acá la x tiende a 0, y el resultado del límite es también un número, o sea, son números concretos. ¿Sí? Esto es un número finito, digamos. Es un número finito,
y este también es un número finito. Esto entonces configura lo que se llaman límites finitos. Número finito. ¿Mm? Son números reales. Bueno, entonces ese es un límite finito. Después están los casos de lo que se denomina límite infinito. Límite infinito, que sería este caso. Este sería un caso de límite infinito. O sea, la x tiende a un número finito, tiende a un valor finito, digamos, tiende a un valor finito, pero el resultado L, en realidad esto es infinito. Y decíamos, ¿por qué planteamos así este tipo de resultado? Y bueno, porque vemos que en esta función, a medida que el valor de la x es más cercano a cero, ven que acá dice que x tiende a cero. Entonces, si ustedes van haciendo la tabla de valores y a la x le van dando valores cada vez más cercanos a cero, por derecha y por izquierda, sería este más y menos, ¿no? Más y menos, eh, el valor de la i, o sea, esto quiere decir que i es igual a eso, es cada vez más grande. ¿Sí? Entonces podemos deducir que cuanto más cercano a cero sea el valor de la x, más grande es el valor de la y. Eso se denota con el símbolo de infinito. ¿Sí? Y si se acuerdan, les comentaba que cuando tenemos este resultado infinito, eh, hay que tener en claro que es el límite no existe. ¿Sí? Porque la idea del límite de la que venimos hablando es un número al que se acerca la i, un número hacia el que converge la i, es un valor alrededor del cual este, sí, fluctúa la i. Y en este caso la i, la variable de salida, digamos, aumenta sin cota. ¿Sí? Ven que la i aumenta sin cota, sin un límite. Aumenta sin un límite. ¿Sí? Aumenta sin límite. Acá vamos a poner así. Y aumenta sin límite. Aumenta sin límite. Sí, aumenta sin límite. Bueno, y ahí está la gráfica también de esta función. Ven que tanto por izquierda o por derecha, valores de la x, digamos, cercanos a cero, por izquierda o por derecha, cuanto más cercano a cero sea el valor de la x, más grande va a ser el valor de la y. Y eso se dispara sin una contra. Eso es lo que se conoce como límites infinitos. ¿Cuándo va a aparecer el infinito? El infinito va a aparecer cuando acá nos quede 1 sobre 0. ¿Sí? Fíjense que si uno hace el paso al límite, esto sería 1 sobre 0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? 1 sobre 0 al cuadrado, que sería 1 sobre 0. Y en el contexto de límites, únicamente cuando estamos trabajando con límites, entonces ahí podemos decir que esto es infinito. Solo cuando estamos hablando de límites. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la operación de división, específicamente, ustedes saben que la división por cero no existe. ¿Sí? O sea que, salvo que se trate de límites, que ustedes estén hablando de límites, ahí 1 sobre 0 o cualquier número sobre 0 es infinito. Si ustedes están hablando de la aritmética, de la operación en sí, 1 sobre 0 no se puede hacer. ¿No? Eso tengan en claro. ¿Sí? Muchas veces he preguntado en examen así, ¿cuánto es 1 sobre 0? Y me dicen infinito. No, 1 sobre 0 no es infinito. 1 sobre 0 no existe. Ahora, cuando en límite uno dice 1 sobre 0, que el resultado nos queda 1 sobre 0, bueno, eso es infinito. ¿Por qué? Porque de nuevo, yo les insisto con esto. Este 0 no es exactamente 0 en límite. Porque acá dice que la x tiende a 0. O sea que la x nunca vale 0.
Si llega a valer 0, estamos en un problema porque la división no se puede hacer. Pero acá dice que la x es cercano a 0. ¿Sí? Por eso es un número dividido en uno muy pequeño da muy grande. ¿Sí? Ven que si ustedes ponen 1 dividido en 0,01 les da 10.000 al cuadrado, bueno, al cuadrado, 0,01 al cuadrado, da 10.000. Así que bueno, solo en el contexto del límite, 1 sobre 0 o cualquier número sobre 0 es infinito. Así les va a aparecer, digamos, este va a ser el resultado intermedio que ustedes van a obtener cuando estén calculando el límite. Y si el denominador les queda 0, entonces, bueno, y el numerador no les queda 0, les queda otro número distinto de 0, entonces el resultado va a ser infinito. Hay que ver después si infinito positivo o negativo. En este caso, como es siempre 0, el estar elevado al cuadrado es positivo, este valor cercano a 0, no importa que sea positivo o negativo, el estar elevado al cuadrado va a dar siempre positivo, y como el numerador es siempre positivo, más dividido más va a dar siempre más infinito, que es lo que ustedes ven en la gráfica. ¿Sí? Pero bueno, ese es el origen, digamos, del infinito este. Una división por 0, cuando les queda una división por 0 en el contexto de límites. Bueno, y como vamos a ver, una aplicación de esto es que cuando, cuando nos da el límite infinito, eso quiere decir que para este valor existe una asíntota vertical, que es algo que vamos a ver a continuación en el ejercicio que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno, esto les llegué a explicar, creo que hasta con un ejemplo, de decir, bueno, esta es la definición del límite infinito. Esta es la definición del límite infinito positivo sería. Definición de infinito positivo. Lo único que cambia con la definición tradicional, digamos, para límite finito, es que acá decíamos para todo epsilon mayor que 0. Decíamos acá en vez de esto. En vez de esto decíamos para todo epsilon mayor que 0. Ahora decimos para todo m mayor que 0. O sea, para cualquier valor que imaginemos como umbral o como techo para la función, acá lo que quiere decir es que el valor de la función va a superar a ese umbral. Rompe ese techo. F de x es mayor al techo. ¿Sí? M sería un umbral superior, un techo, supuestamente para nosotros. El tema es que la función lo supera eso. ¿Sí? Se va más arriba todavía de ese umbral. Pero eso puede ser, de hecho, propuesto. Bueno, acá lo que está diciendo es que el valor de la función, ¿ven? El valor de la función se puede hacer más grande todavía que ese techo que nosotros imaginemos. Cualquiera sea el número, por más grande que sea el número que hayamos imaginado, el valor de la función puede superar ese valor, puede ser más grande. ¿Sí? Acá si supongan si nosotros hubiéramos elegido 1.000.000 como el techo, bueno, con valores acá cercanos a 0, eh, estaríamos en ese techo. Pero si elegimos un valor más chico todavía, casi, por ejemplo, le agregamos un 0 más acá en las cifras decimales, ya con eso el valor de la función va a ser más grande que ese millón que habíamos establecido. ¿Sí? Eso es lo que está planteado acá, ¿ves? El valor de m sería como el umbral o el techo que nosotros decidimos. Pero bueno, si tomamos valores acá más cercanos a c, ¿ven? El valor de la función ya está por encima de ese techo. Y si elegimos a este como nuevo techo, bueno, si elegimos un valor más cercano todavía a c, bueno, la función va a ser mayor todavía que ese valor. A eso se refiere el m como el valor máximo que nosotros imaginamos, que no tiene un máximo la función, siempre lo puede superar.
Bueno, acá está un ejemplo de eso. Ya está. Acá está la explicación en el lenguaje coloquial, digamos, que les estuve hablando recién. Y después tenemos, cuando, por ejemplo, el límite nos da menos infinito, que eso sería como un valor acá, que nosotros imaginemos un n acá, un n negativo, entonces el valor de la función puede ser más negativo todavía que eso, ¿sí? Y después lo que se puede dar, que también vamos a ver algunos ejercicios, es que el límite lateral por la izquierda nos dé más infinito y el límite lateral por la derecha nos dé menos infinito, o al revés. Ahí lo voy a agrandar para que lo vean. Este sí es un caso. Bueno, ¿qué tal? Este sí es interesante, ¿ver? Ahí. Puede dar así. Dice, el límite lateral, cuando x tiende a por la izquierda, es más infinito, que sería este de acá. ¿Sí? Y el límite lateral, cuando x tiende a por la derecha, es menos infinito. El valor de la función cae sin un piso. ¿Sí? Se va hacia abajo sin una cota, sin un umbral, sin un piso. ¿Sí? Eso también puede ocurrir. ¿Y eso porque depende? Y bueno, según cómo queden los signos del cociente es entre numerador y denominador. ¿Sí? En general hay que tener en cuenta eso. Si me queda más dividido más o si me queda más dividido menos, con un valor a la izquierda y un valor a la derecha. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que les decía, ¿ves? Que les puede dar. Y eso tiene que ver acá con el grado del exponente del denominador. ¿Sí? Y si tiende por la derecha o por la izquierda. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la práctica. A ver, hagamos algunos ejercicios. No sé si hay alguna pregunta antes que pasemos a hacer alguna práctica. ¿Mm? Ese sería el tema de límites infinitos y después nos queda ver uno que es límites hacia el infinito. A ver, vamos a... Lo tenemos que ver a los dos. Me parece que tenemos que ver los dos para recién hacer. Sí, sí, porque tenemos que hacer las asíntotas. Vamos a estudiar los dos tipos de límites y después lo vamos a aplicar para el estudio de asíntotas de la gráfica de la función. Bueno, les explico ahora el de... Sí, no, bueno, es hipotético porque nunca tiene un techo. Es que en definitiva, la definición que habla es que uno estableciendo como techo un valor m, por más grande que sea, el valor de la función lo va a superar cuando el límite es infinito. ¿Sí? O sea que no tiene un techo. Por eso es que a lo que voy con eso es la idea que la función no tiene un límite. Que infinito significa, si el resultado es infinito, quiere decir que la función no tiene límite, sino que da el motivo por el cual no tiene el límite. El infinito quiere decir bueno, que la función crece, crece, crece y crece. ¿Sí? Aumenta su valor, digamos, el valor de la i. Entonces, quiero que entiendan eso, que es la diferencia con un límite finito, por el hecho de que en este caso no existe el límite. Conceptualmente y, y, materialmente, podríamos decir, tampoco existe el límite. ¿Sí? La tabla de valores nos indica que no converge hacia un valor. No se acerca a un determinado valor la función, sino que se dispara. Bueno, y después tenemos lo que se denomina límites en el infinito o hacia el infinito. ¿Sí? En este caso, la diferencia, fíjense que es que la x se pone que x tiende a más infinito o a menos infinito. ¿Eso qué se refiere? Que uno, en este caso, lo que está queriendo averiguar es qué pasa con el valor de la función cuando el valor de la variable independiente x aumenta, digamos, toma valores cada vez más grandes o cada vez más pequeños. ¿Sí? Eh, yo, para ponerles un ejemplo,
para ponerles un ejemplo de esto, cuando uno quiere averiguar qué está, qué está, en qué casos o cuándo estudiaríamos límites hacia el infinito o en el infinito. Tuve la oportunidad de compartir bueno, en el centro de investigación donde estaba yo, compartía con muchos físicos que, bueno, escuchaba y había algunos que estaban, se dedicaban de lo que me comentaban, y yo lo asociaba con el tema del análisis matemático, ellos están haciendo límites, y ahora les cuento, límites hacia más infinito o hacia menos infinito. Uno de los grupos, gente ahí que trabajaba, investigaba temas, ellos estaban enfocados en ver qué pasa con la materia, pasa con átomos, con partículas, cuando chocan a altas velocidades. Hay todo hay varios aceleradores de partículas en el mundo, pero el más famoso está entre Suiza y Francia, creo, que es donde que lo hicieron para ver si descubrían o podían ver, digamos, lo que le llaman ellos la partícula de Dios. No sé si ustedes por ahí hace unos años era la noticia que se inauguraba, digamos, ese acelerador de partículas. Es un anillo de varios kilómetros de diámetro, en donde en ese anillo, sí, es como una tubería, digamos, donde se se aceleran partículas para que después en un momento, cuando ya están a altas velocidades, eh, choquen, digamos. Y ahí ver de esa descomposición qué es lo que aparece. ¿Sí? Ahí está lo que se llama la materia oscura. ¿Sí? Quieren descubrir, o sea, está la teoría, digamos, y quieren hacer el experimento para corroborar esa, no es la teoría todavía, es la hipótesis. Es la hipótesis. Una vez que lo comprueben experimentalmente, ya queda establecido como teoría. ¿Sí? Eso sería como el método científico. Está la hipótesis, han hecho cálculos y ellos dicen, bueno, existe algo que se llama materia oscura. Hay algo que, o sea, no es solo protones y neutrones, sino que el átomo tiene, hay algo que todavía no hemos visto, que por eso se llama materia oscura. Bueno, hasta ahí nomás mi conocimiento de física, no quiero hablar de más ni meter la pata. Eh, bueno, entonces ellos lo que están averiguando es hacen los cálculos primero, de decir, bueno, ¿qué pasa cuando la partícula se pone a velocidades cada vez más grandes? ¿Sí? El límite teórico es la velocidad de la luz. Hasta ahora no se ha alcanzado a poner a nada a una velocidad igual a la de la luz, que es como 300, más de 300.000 kilómetros por segundo, una cosa así. Einstein ya en la teoría de la relatividad de Einstein habla de que si la materia es puesta, alcanza, digamos, la velocidad de la luz, según él se convierte en energía. Deja de ser materia y se convierte en energía. ¿Sí? Eh, claro, exactamente. Claro. Hay cosas que sí ya se logró. La velocidad del sonido sí se ha logrado romper. Digamos, inclusive había hasta un avión, ¿sí? Que era supersónico, o sea, viajaba más rápido que el sonido. Eh, pero de la velocidad de la luz no se ha logrado. Entonces, entonces hay que podemos hacer. Y bueno, hacer cálculos. Con los cálculos, decir, bueno, cuando la velocidad sea infinita. Teorizar. Infinito quiere decir que no es que es un valor infinito, ¿no? Sino que cuando sea muy alto. A eso vamos. Bueno, este sería un ejemplo de a, hacia más infinito. Toma el límite hacia más infinito. Queremos saber qué pasa con la función, con la variable de salida, cuando la variable de entrada aumenta hacia valores extremadamente grandes. ¿Sí? Ese sería el x que tiende a infinito. ¿Queda claro entonces cuando escribimos x tiende a infinito a qué nos estamos refiriendo? A que ese valor es tan grande, o sea, es más grande que lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Entonces es como que estamos haciendo un experimento, decir, a ver, bueno, si esto lo exijo, bueno, como variable de entrada le pongo valores muy grandes, ¿sí? Eh,
Yo una vez le cuento, bueno, soy muy viejo por eso. Pues yo tenía un Walkman y los autos, el auto de mi papá, porque no tenía estéreo, tenía radio nomás. Y yo quería escuchar los cassettes en el auto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, el Walkman venía con tres pilas de chicas, o sea que tenía 4,5 de voltaje, ¿sí? O sea, es el voltaje con tres pilas de 1,5 son 4,5 de voltaje. Con eso funcionaba el Walkman. Eh, y yo fui, no sé qué, con un adaptador de esos que se enchufan al encendedor de cigarrillos del auto. Claro, y le metí 12 voltios. ¿Sí? Chao, ahí nomás vi el humo así como eso de Misión Imposible, salió el humito, se quemó. Bueno, ahí se le experimenta, ¿qué pasa cuando el valor de entrada aumenta? Bueno, hasta 4,5 funcionaba bien, con 12 ya aprendí que no funciona. Eh, bueno, a eso me refiero. Cuando uno quiere saber qué va a pasar con la variable, con el resultado, digamos, cuando el valor de entrada sea muy grande. Y después, volviendo a lo de la física, también hay gente que se dedica a investigar o a hacer hipótesis y experimentos después para ver cuando el valor de entrada es cada vez más negativo, cada vez más bajo, o sea, hacia la izquierda, acá en la recta numérica. Y eso también hay todo un área de investigación que, por ejemplo, están tratando también a la materia, partículas, someterlas a temperaturas cada vez más bajas. Ahí hay un valor umbral que es el cero absoluto, el cero de Fahrenheit, que es, no me acuerdo cuánto, ya vamos a googlear cuántos grados centígrados bajo cero es, ¿sí? Eh, bueno, también no se ha logrado nunca esa temperatura, por lo menos en el contexto experimental, ¿sí? La hipótesis, lo que ellos suponen que debe pasar, porque han hecho cálculos, es que a esa temperatura es como que en el átomo los protones y los protones y los neutrones son los de, bueno, dejarían de, se quedarían congelados. Esa es la idea, dejarían de moverse, ¿sí? Bueno, esa es la hipótesis, pero también todavía no, eso es lo que se ha logrado con los cálculos, con cosas como por ejemplo esto del límite, tomar el límite para cuando x tiende a menos infinito. Y ahí, bueno, los cálculos sugieren de que eso es lo que debería pasar. Ahora hay mucha inversión, mucha investigación, experimentos para tratar de demostrar eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la materia, con el átomo específicamente, a esas temperaturas cada vez más bajas? Eh, bueno, y así para otras situaciones, para otras disciplinas también se puede hacer cálculos así de experimentos cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Resumiendo entonces, cuando uno toma el límite hacia el infinito, lo que quiere saber es qué pasa con el valor de salida cuando el valor de entrada eh, sí, cuando la variable de entrada toma valores extremos, hacia la derecha en la recta numérica o hacia la izquierda, o sea, hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Sí? De nuevo, que quede claro que infinito no es un número, infinito es una tendencia. Es decir, bueno, aumenta, ¿sí? Toma cada vez valores más grandes con signo positivo o que toma valores cada vez más pequeños con signo negativo. Entonces acá en este caso, fíjense que podríamos decir lo que dice acá la gráfica, ¿ven? La función tiende hacia el valor L1, o sea, el valor de la función se aproxima hacia el valor L1 cuando la x tiende a menos infinito. Y el valor de la función, el valor de la y, tiende o se va a ir aproximando a L2 cuando la x tienda a más infinito. Y esto es lo que después vamos a ver que se llaman, estas rectas, se llama asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Eso lo vamos a ver, que es cuando da un número acá. Cuando da un número. Bueno, ahí está la definición.
Lo que la definición, lo que quiero que vean de esta gráfica es el tema de que el valor de esta sería la asíntota horizontal, la i igual a, supónganse 4, i igual a 5, o el valor que sea acá, un número. Este es un número, un número. Bueno, el valor de la función se aproxima a ese valor cuando la x toma valores cada vez más grandes, sería acá. ¿Sí? Pero en esta zona, que todavía no son valores extremos, sino que son valores, digamos, de la x dentro de todo manejables, la función puede que cruce acá la asíntota. Lo que habla la definición de límite es que se va a aproximar a ese valor y no lo va a tocar en valor hacia cuando x tienda a más infinito, por ejemplo. ¿Sí? Y en este caso, cuando x tiende a menos infinito, ven que los valores de x son cada vez más negativos, ¿sí? El valor de la y se aproxima, se acerca, pero no toca a lo que sería la asíntota horizontal. Esta recta que está ahí horizontal es asíntota. Quiere decir que el valor de la función se va a ir aproximando ahí, pero nunca lo va a tocar ni lo va a pasar. ¿Sí? Pero sí puede pasar que haga esto, que en algunas zonas todavía no extremas, digamos, en el eje de las X, sí cruce. Acá sí puede cruzar, pero no ya hacia valores grandes. ¿Mm? Bueno, y la definición, lo que dice, miren que acá lo que cambia es esto. Acá en la definición del límite finito, esto es, existe un delta mayor que cero. Acá dice, en la definición, que es la primera que vimos, ¿no? Que existe un delta mayor que cero. Y acá lo que dice es que existe un n mayor que cero, que también sería como un umbral. ¿Sí? Tal que si la x, el n estaría por acá, digamos. Ahora acá, acá. Entonces, si la x es más grande que ese n, más grande que ese valor n, entonces el valor de la función y su límite, la diferencia, digamos, del valor de la función y su límite, es cada vez más cercana a cero, porque epsilon es cercano a cero. Es menor todavía que el epsilon que imaginemos. O sea que podemos hacer que la función se acerque a la asíntota tanto como nosotros deseemos, pero sin tocar. Pero sin tocar. Eso es lo que dice. Y esto sería lo mismo, pero para el límite cuando x tiende a menos infinito. Esta es la definición para cuando x que tiende a más infinito, y esto es cuando x tiende a menos infinito. Bueno, esto lo vamos a ver más en la práctica ahora, ejercicio. ¿Vamos? Bueno. Y acá está la diapositiva que resume los tres tipos de límite, de los que ya habíamos hablado, los límites finitos, y de los que mencionamos hoy, que son los límites infinitos, y los últimos que son en el infinito o hacia el infinito. ¿Sí? Quedaría mejor hacia el infinito, porque, o sea, en el infinito no, porque nunca se alcanza el infinito, sino que tomamos el límite hacia el infinito, o sea, cuando x tiende hacia infinito, o infinito positivo o infinito negativo. Y ahí tienen un resumen, a ver, lo voy a tratar de agrandar. Esos serían los límites finitos. Les he dicho, el valor c es un número real y L también es un número real. Eso sería el límite finito. Y gráficamente sería esto. Cuando la X toma valores cercanos a C, el valor de la función se aproxima hacia L.
se aproxima hacia el valor L. En los límites infinitos, la X tiende a un número real, acá esto va a ser un número en concreto, un número particular, y el resultado lo tenemos que plantear como más o menos infinito. Y eso les decía es cuando les quede una división por cero en límites. Y gráficamente estaría pasando algo como esto. Si es más infinito, quiere decir porque la función aumenta, digamos, o crece sin una cota. Y estos últimos que estuvimos hablando, que son límites hacia el infinito, quiere decir que cuando la x toma valores cada vez más grandes, el valor de la función es cada vez más cercano a L, a un número L. ¿Sí? ¿Cómo sería en ese caso también, de acuerdo a tu número? Porque viene tanto de izquierda, de menos infinito, va también hasta más infinito. No, uno toma el límite a más infinito o a menos infinito. Pero ahí esa gráfica como que tiene los dos lados, ¿verdad? Claro, converge hacia el mismo valor L, tanto en los extremos izquierdos como derechos de la X. Converge hacia el mismo valor L. Pero puede darse en el caso, como mostré en las diapositivas anteriores, que cuando es que tenga dos valores distintos. Cuando es para X, cuando X tiende a más infinito, el valor de la función va hacia un L determinado, se aproxima, y cuando X tiende a menos infinito va, ¿sí? Pero también se puede dar este caso que es un... Pero uno toma el límite para más infinito y otro para menos infinito. Entonces toma dos. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos, porque ahí cuando trabajamos con límites hacia el infinito o en el infinito, aparece otro tipo de indeterminación, puede aparecer, digamos, otro tipo de indeterminación que es del tipo infinito sobre infinito. ¿Mm? Acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Miren, a ver, lo voy a agrandar ahí. Ahí está. Tienen esa función, cociente de polinomios, y en el límite aparece x que tiende a infinito. Ahí cuando no tiene un signo se entiende que es más infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué diríamos acá? Infinito asocienlo que es un número grande. Entonces, imagínense qué pasaría cuando a la x la reemplazan por un número muy grande. Acá es un número muy grande elevado al cuadrado, es todavía más grande, se multiplica por 5, se hace más grande, se le suma ese número grande multiplicado por 8, o sea que se va haciendo un número cada vez más grande, al que solo se le resta 3. Que para un número muy grande restarle 3 es nada, sigue siendo grande. ¿Se entiende? Entonces acá iría como un infinito. Grande lo asociamos con infinito. Un número alto, digamos, un valor alto, infinito. Y en el denominador también, si a la x la reemplazamos por un número muy grande, elevado al cuadrado, la más grande, lo multiplicamos por 3, la más grande, encima le sumamos 2, resulta ser un número grande también, alto, un valor alto. Entonces nos queda infinito sobre infinito. Y eso es una indeterminación, porque una que no son números, no podríamos simplificar y decir, bueno, es 1. No, no es 1. Y otra cosa es que no es el mismo número arriba que abajo. O sea, el resultado no es el mismo. Por más que el valor de la X que nosotros hayamos imaginado, digamos, hemos puesto 1.000.000 como valor de X. Bueno, el resultado que vamos a obtener acá no es el mismo número que obtenemos en el denominador. O sea, que no es que se puede simplificar y da 1. Infinito sobre infinito, indeterminación. ¿Están convencidos de eso? Entonces, ¿qué se hace? Ahora lo vamos a ver. Acá está eh, acá está como ya simplificado. Yo ahora voy a hacerlo paso a paso acá. Bueno, antes que hagamos los cálculos, quiero que se ubiquen para que vean de qué estamos hablando, qué resultado deberíamos obtener nosotros. Esta es la gráfica de la función, ¿sí? De la función que estamos por calcular el límite. A nosotros nos dio infinito sobre infinito, que es cuando x tiende a más infinito, y lo que nos debería dar es 5 tercios. Ese es el resultado, porque eso es lo que vemos acá. A medida que el valor de la X aumenta, el valor de la Y se va aproximando a 5 tercios. Entonces, ese debería ser el resultado analítico que tenemos que obtener. Bueno, veamos cómo se hace esto.
Se hace el procedimiento, acá dice, dividimos numerador y denominador entre la potencia más alta de x en el denominador. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así. Límite. Esto es lo que van a tener que hacer cada vez que tengan límite. Para cuando x tiende a infinito, de, bueno, ahí vamos a hacer así. Acá vamos a poner 5x al cuadrado más 8x menos 3. Y en el denominador tenemos, ahí dejen un espacio, ¿no? Dejen un recto. Y en el denominador tenemos 3x cuadrado más 2. Lo que dice este procedimiento, que es un procedimiento algebraico, es dividir numerador y denominador por la x elevada al mayor exponente con el que esté en el denominador. En el denominador, el exponente más grande es el 2. Entonces vamos a dividir numerador y denominador, cada término del numerador y del denominador en x al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? El máximo exponente con el que esté en el denominador. Entonces dividen todo por x al cuadrado. X al cuadrado, x al cuadrado. ¿Sí? Y ahí, ¿para qué se hace eso? Para entrar a simplificar. Bueno, este x cuadrado con este x cuadrado, o sea que vamos a poner que es límite para cuando x tiende a infinito. Bueno, ahí, claro, acá se simplifica este con este, entonces queda 5. Acá queda 8x, ¿no? Porque es este con este. 8 sobre x, quiero decir. Más 8 sobre x menos 3 sobre x cuadrado. Bueno, no hay con qué simplificar. Y en el denominador queda 3 más 2 sobre x cuadrado. No se puede simplificar. ¿Qué es lo que está acá? A ver. 5 más 8 sobre x menos 3 sobre x cuadrado. Bueno, pero les quería mostrar, les quería explicar de dónde sale eso. Sale de dividir numerador y denominador por la x al mayor exponente con el que esté en el denominador. Bueno, y ahí 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 ya se puede hacer el reemplazo. Vuelven a reemplazar, ¿sí? Entonces ahí les da. Ahí a ustedes les va a dar. Reemplazan ahora a la x por un número muy grande. Entonces queda 5, bueno, 5 queda igual. 8 sobre un número muy grande les va a dar un número muy cercano a 0. Muy cercano a 0. ¿Vamos? Eh, Así es la división. Tengo 8 hamburguesas para repartir entre 100 personas, entre 1000 personas. Cuanto más grande sea el denominador, más chiquito va a ser el pedacito de hamburguesa. ¿Ah? Claro que no. O sea, cuanto más grande sea el denominador, más cercano a 0 es la división. ¿Sí? Bueno. Por eso, ver, 8 sobre infinito, o sea, pero en realidad no estamos haciendo sobre infinito porque infinito no es un número, sino que estamos diciendo 8 dividido en un número muy grande va a ser muy cercano a 0. Y 3 dividido en un número muy grande encima elevado al cuadrado es también cercano a 0. ¿Se entiende de dónde queda el 0 este? ¿Sí? En la aritmética no se puede hacer porque infinito no es un número.
Pero en el contexto del límite, este infinito está indicando, representando, digamos, a un número tan grande como uno imagina. Por eso, 0 y 0. Y después acá tenemos 3 más 2 sobre x cuadrado, también da 0. Y entonces, el cálculo nos queda que es 5 tercios, el límite. ¿Sí? O sea, acá podríamos decir, acá podemos hacer el paso al límite, y entonces nos queda 5 más 0 menos 0 sobre 3 más 0, y entonces queda 5 tercios. Ese es el resultado L, el resultado del límite. Eso quiere decir, ya sabemos, con este procedimiento, ya hemos averiguado que cuando la x toma valores cada vez más grandes, sabemos que se va a ir acercando a 5 tercios. ¿Sí? Ese es el valor al que va a converger. Va a andar alrededor. Por más que le aumentemos el valor de la x, es de 5 tercios. Y esto, por ejemplo, se hace en economía, digamos, en economía, en lo que es administración de empresas, hacen eso para decir, bueno, a ver si aumentamos no sé, el litro de nafta. Si el litro de nafta aumenta y aumenta y aumenta, bueno, por supuesto, seguramente va a ir disminuyendo el consumo, la venta, digamos, de combustible, pero va a llegar a un mínimo que más de eso no va a bajar el consumo. ¿Por qué? Bueno, porque los colectivos tienen que andar, porque los camiones tienen que andar, porque la gente también no hará viajes largos, pero tiene que ir a trabajar y volver, entonces va a haber siempre un mínimo. Lo mismo, por ejemplo, el precio de las gaseosas. Ellos saben que por más que lo aumenten el precio de la gaseosa, o los cigarrillos, pasa lo mismo con los cigarrillos. Es decir, bueno, ellos saben que por más que aumente el precio, las ventas no van a bajar, ya lo tienen determinado, digamos, lo pueden haber determinado con un límite de que, bueno, ese es el valor piso, más de eso no va a bajar las ventas. ¿Sí? ¿Se entiende? Con cómo se trabaja, cómo se utiliza, digamos, este tipo de cálculos matemáticos eh, para, bueno, es como, es como es como hacer un experimento teórico. O sea, no es que lo van a llegar de un día para el otro, bueno, la nafta va a salir 10.000 pesos y de ahí ven cuánto se vende. No, ya lo tienen estudiado, lo mismo que digo, los cigarrillos, todo eso, ¿sí? O sea, el que es fumador, ya por más que, vieron que, ¿y por qué también el gobierno siempre le aplica el impuesto a los cigarrillos? Porque saben que por más que aumente el precio, se siguen vendiendo, ¿sí? Este, a las gaseosas también, no sé si les aumentaron, después no sé si le sacaron, le iban a aumentar, le iban a aplicar un aumento a las gaseosas, o sea, un impuesto. Porque saben que por más que aumente un poco, lo mismo se sigue vendiendo la gaseosa, la gente lo sigue comprando. Lo mismo pasa con los cigarrillos. En los combustibles también todos los meses le aumentan, hay un impuesto que no sé, todos los meses aumenta el impuesto. A veces la nafta aumenta porque aumenta cada vez más el porcentaje del impuesto. Bueno, también porque saben que se va a seguir vendiendo. ¿Sí? Eh, bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con los boletos de... Eso ya se me arma un poco. Pero por ejemplo, los boletos del transporte público. También le van aumentando de a poquito, de a poquito. Después hubo en otros países, no sé si se acuerdan, en Chile hubo como una revolución social, este, unas protestas masivas porque habían aumentado unos centavitos el pasaje del transporte público. En Francia, por ejemplo, está toda la revolución esa de los chalecos amarillos, la gente que salió a protestar porque habían aumentado los combustibles. ¿Sí? Que bueno, es algo que no ocurre casi nunca. Uno, bueno, aumenta y bueno, lo sigue pagando. ¿Sí? Porque lo necesita, tiene que usar sí o sí comprar eso. Pero bueno, hay casos así como este, como los de Chile, cuando aumentó, si vemos el precio era nada, pero bueno, la gente se cansó y protestó y llamaron a reforma constitucional, hubo todo un lío con eso. Y lo de los combustibles, en años llevan protestando ahí los chalecos amarillos,
también queman autos, queman en las calles, queman cosas, y es por el aumento, pero eso, bueno, son casos excepcionales. El resto del mundo generalmente no pasa. Entonces, a lo que voy es con esto. Hacen ellos el experimento y dicen, bueno, ya tenemos calculado de que esto, o sea, un experimento de este tipo, digamos, analítico, teórico, bueno, cuál es dónde se estabilizarían las ventas, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Bueno, eso como para contarles que no es solo, digamos, para qué se usa, que no es solo esto de resolver un ejercicio así que ya esté planteado, sino que puede ser un modelo matemático que represente algo de la realidad, o sea, la función siempre es un modelo matemático que refleja algo de la realidad. Y cuando nosotros le tomamos el límite al infinito, es entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con esta función, con este comportamiento, cuando el valor de entrada sea alto, más grande, vaya aumentando? ¿Sí? Bueno, y acá tenemos eh, un ejemplo de cuando x tiende a menos infinito. El procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo. Acá está la gráfica. Es cuando x tiende a menos infinito, que sería para acá, ¿no? Cuando la x va tomando cada vez valores más negativos. ¿Qué va pasando con el valor de la función? Se va acercando a cero. O sea, ese es el resultado que tendríamos que obtener. Cuando x tiende a menos infinito, el valor de la función se va a ir acercando a cero. Pero nunca lo va a atravesar acá. Bueno, si hacen el reemplazo, les queda infinito sobre infinito. El procedimiento es el mismo. Se divide numerador y denominador por la x al mayor exponente con el que esté en el denominador. En este caso es al cubo, el mayor exponente. Entonces ahí lo que se hace es límite para cuando x tiende a menos infinito de 11x sobre x cubo más 2 sobre x cubo sobre, eso sería dividir el numerador, ¿no? En x cubo, sobre 2x cubo sobre x cubo menos 1 sobre x cubo. Bueno, y de ahí se vuelven a hacer las simplificaciones, ¿no? Acá se simplifica con acá con este se queda cuadrado ahí, y bueno, lo demás ya está. Por eso es que acá queda 11 sobre x cuadrado más 2 sobre x cubo menos 2 sobre 1 sobre x cubo. Menos 1 sobre x. Y entonces ahí de nuevo, como x tiende a menos infinito, bueno, ese valores cercanos a 0. 0 menos, este quedaría negativo. Sería 0 menos 0, bueno, o sea, no es 0 menos 0, es valores muy cercano a 0 menos otro muy chiquito también va a ser cercano a 0. Y acá se haría un más, porque es este menos con esto que va a quedar negativo también. Acá sería un más. Pero bueno, no importa, porque es más o menos 0. ¿No? O sea, más o menos prácticamente 0. El resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque el numerador es cercano a 0. Que les queda 0 sobre 2. Pero ese 0 sobre 2 no es que sea exactamente 0, porque 0 dividido en otro número, bueno, sí es 0. Entonces acá decimos, bueno, es prácticamente 0, dividido en 2 va a ser todavía la mitad de ese número chiquito, es muy cercano a 0. Por eso se pone que el límite es 0. Este es el L, el límite, que es lo que vemos en la gráfica. Acuérdense, en el contexto del límite es también 0 dividido en cualquier otro número es 0.
Bueno, bueno, esto se los voy a contar después, porque si no pierde la gracia todo el procedimiento que hicimos recién. Vamos a hacer práctica. Ahora vamos a ver para qué vamos a aplicar esto. En la práctica, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Sí? Lo vamos a usar para dos cosas. Para determinar si la gráfica de la función tiene asíntota vertical y después para ver también asíntotas horizontales. Les decía que esta línea de puntos, es una asíntota vertical. Asíntota vertical. ¿Qué podríamos decir? Una asíntota vertical sería como una recta vertical imaginaria, porque no, en realidad no forma parte de la gráfica, ¿sí? No forma parte de la gráfica, de la función en sí, pero es una recta imaginaria en la cual rige o influye en el comportamiento de la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque en ese caso actúa como si fuera una pared, una asíntota vertical va a ser como una pared que la función, cuando más se acerque a un determinado valor la x, el valor de la función se va a acercar a esa pared, pero no la va a tocar. ¿Sí? Lo ven acá. Cuando la x, por ejemplo, este x sería 2 ahí. Cuando la x se aproxima a 2, cuando x se aproxima a 2, vemos que el valor de la función empieza a aumentar. Eso quiere decir que cuando x tiende a 2 por la derecha, dice acá, el valor de la función, que la función es 3 menos, sobre x menos 2, el valor de la función tiende a infinito positivo, ¿sí? Tiende a más infinito. ¿Sí? Cuando x tiende a 2, en la función tiende a 2 por la derecha, el valor de la función tiende a más infinito. Se dispara, digamos, sube, ¿sí? El más infinito quiere decir que valores cada vez más altos para la y. Y acá lo que estamos viendo es que cuando la x tiende a 2 por la izquierda, ¿sí? Acá vamos a dándole valores a la x cada vez más cercano a 2, pero por la izquierda, o sea, menores que 2, vemos que el valor de la función es cada vez más negativo. El valor de la función tiende hacia menos infinito. Hacia menos infinito. ¿Se ve bien ahí eso? ¿Quieren que lo agrande? Ahí tienen esa primera parte. Acá está la asíntota vertical, ¿no? Estamos hablando de qué pasa con el valor de la y cuando el valor de la x es cercano a 2. Y fíjense una cosita que es lo que vamos a trabajar ahora, que no es casualidad que pase eso cuando x es cercano a 2, porque miren el denominador. El denominador es x menos 2. Entonces, ¿cuándo va a haber un problema con el denominador? Cuando el denominador sea 0. Una división, el problema es cuando el denominador es 0. Entonces, ¿cuándo se va a hacer 0 ese denominador? Bueno, cuando la x valga 2, porque 2 menos 2 queda 0. ¿Sí? Entonces, las asíntotas verticales, ya porque les voy dando este tip, las asíntotas verticales pueden aparecer, o sea, si están, van a estar en valores que anulen el denominador. No están en cualquier lado. Pues ya les voy a dar, no solamente tienen que anular el denominador, sino que no tiene que anular el denominador al mismo tiempo, el numerador, perdón, al mismo tiempo. Se anula el denominador, o sea, la parte de abajo de la división, de la fracción, pero no se anula el numerador.
¿sí? Ven que cuando la x vale 2, bueno, el numerador vale 3, no, no vale 0. No va a valer 0 cuando la x valga 2. Pero cuando la x valga 2, sí se anula o vale 0 el denominador. Entonces, ahí hay asíntota vertical. ¿Sí? Ahí seguro hay asíntota vertical. Ahora nosotros vamos a ver cómo a través del límite lo vamos a poder determinar eso. Bueno, ¿cómo se plantearía entonces acá esta situación? Lo que ustedes están viendo en la gráfica. Cuando x tiende a 2 por la derecha, vuelvo a agrandar. Cuando x tiende a 2 por la derecha, el valor de la función tiende hacia más infinito. Tiende hacia más infinito. Y después tenemos que cuando x tiende a 2 por la izquierda, ven acá el límite lateral por la izquierda, entonces el valor de la función tiende a menos infinito. Tiende a menos infinito. ¿Vamos? Entonces ahí viene la definición de asíntota vertical. Si la función tiende a más infinito o a menos infinito, cuando la x tiende por izquierda o por derecha a un determinado valor a, se dice que la recta x igual a, que en este caso sería x igual a 2, es asíntota vertical. Este valor a tiene que ser raíz del denominador. ¿Sí? Es raíz del denominador. Cuando lo anula. O sea, es un valor que anula el denominador, exactamente. Eso podrían, sí, yo se los di con el término específico, digamos. Pero sí, sería un valor que anula el denominador. Ese es el concepto de raíz. Ustedes sí, van a tener que explicarlo también, hacerse entender por ahí con las expresiones apropiadas. A ver. O sea, ¿cuándo van a...? Acá está, esa es la definición. Acá está simbólica, digamos, la definición. ¿Cuándo van a tener asíntota vertical ustedes? Y bueno, yo me quedaría con estos dos. Con cualquiera de estos dos. Cuando el límite lateral por la izquierda les dé infinito, ya sea más o menos infinito, ven acá, este sería más infinito el resultado y este menos infinito, límite lateral por la izquierda. O límite lateral por la derecha y les da también más o menos infinito. Y estos serían límites bilaterales, que también se puede llegar a dar. Con que les dé infinito no importa, con qué signo dé el infinito. Ven que no importa el signo, ¿no? Con que sea más o menos infinito, con que un límite ya les dé infinito, puede ser que por la izquierda da un número y por la derecha da infinito. Entonces, en ese caso, el resultado, hay asíntota vertical. Con que algún límite lateral de infinito ya es suficiente para poder asegurar que ahí existe el límite, ahí existe asíntota vertical. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el límite lateral por la izquierda da más infinito. Límite lateral por la izquierda hacia cuando x tiende a da más infinito. Entonces, ahí la función se da contra esa pared. O sea, se le va a acercar a la pared, pero no la va a tocar. Acá sería el límite lateral por la derecha y la función va hacia más infinito. Puede también que podría ser que vaya a menos infinito, no importa. No importa el signo del infinito para demostrar la existencia. Y acá sería ¿ve? Por la izquierda, a por la izquierda, y la función tiende hacia menos infinito. Bueno, eso lo vamos a ver con los ejercicios. A ver.
Es copiar este para que hagamos el ejemplo. No, ya sé qué voy a hacer. Más práctico lo vamos a hacer acá. A ver si se entiende acá lo que, con este ejemplo deberíamos de ver. Tenemos esta función. Entonces, si nosotros tomamos, ¿cómo vamos a hacer? El procedimiento es a través de límites. Entonces vamos a tomar el límite para cuando x, no. Lo primero que vamos a hacer es averiguar las raíces. Porque yo les dije recién que las asíntotas verticales, si están en los valores que anulan el denominador. Entonces acá ustedes tienen que buscar las raíces de esto. Siempre lo primero que van a tratar de responder es cuáles son las raíces del denominador. O sea, los valores que anulan el denominador. ¿Cómo se hace entonces eso? Ponen el denominador. Acá vamos a ir haciendo cálculos auxiliares. Entonces ponen igualan a 0 el denominador. X al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? Bueno, acá para factorizar, por ejemplo, esto sería una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 1, diferencia de cuadrados. Entonces ponen X menos 1 por X menos 1. O sea, van a tener que factorizar. A lo que voy es que hay que factorizar para saber las raíces. Una de las formas sería factorizar. Se podría hacer teorema del resto, regla de Ruffini, ¿sí? Pero factorizando, ¿sí? Acá, por ejemplo, entonces factorizamos para buscar raíces. Factoriza para hallar las raíces. Acá es 1, ¿no? X menos 1 por X más 1. Por diferencia cuadrado sería en este caso. Diferencia cuadrada. Entonces ahí tenemos que la raíz de acá, la raíz X1 es 1. Porque con un 1 se anula este factor.
Y de acá, la raíz x2, es menos 1, porque menos 1 más 1 se hace 0. O sea que esos son los dos valores que anulan o hacen que este polinomio valga 0, o que ese producto de 0. ¿Sí? Entonces ya están las raíces. Las raíces son x1 igual a 1, x2 igual a menos 1. En realidad, bueno, ahí ya vamos a ver que mejor es irlas organizando de izquierda a derecha, o sea, el menos 1 primero, el 1 después. De izquierda a derecha digo en la recta numérica. El menos 1 está más a la izquierda que el 1. Entonces, bueno, vamos a hacer el esquema así mismo. Tendríamos la recta numérica, bueno, que está acá, pero lo vamos a hacer así. Tenemos el 0, tenemos el menos 1 y tenemos el 1. Entonces, ahora lo que hay que averiguar, vamos a tener que darle valores a la función en cada tramo en lo que quedó dividida la recta numérica. A izquierda y a derecha del menos 1 y después a izquierda y a derecha del 1 para ver si la función es positiva o negativa. ¿Sí? Entonces, toman límite para cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Vamos por acá. Por acá. X que tiende a menos 1 le vamos a poner menos 1 por la izquierda. Puede ser de la función original, x al cuadrado más 1 sobre, a veces conviene sobre la función original o si no sobre la factorizada, sería lo mismo. X cuadrado menos 1. ¿Sí? Ahí está. Y tienen que ver, ya sabemos que va a dar, tienen que ver con qué signo queda esto. Acá menos 1 al cuadrado va a quedar 1 positivo, casi 1 positivo. 1 más 1. ¿Sí? Porque este menos 1 elevado al cuadrado va a quedar 1 positivo. 1 más 1. Y en el denominador es menos 1 a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, podría ser menos 1,1. Menos 1,1 acá. Imaginemos, menos 1,1. Entonces, menos 1,1 da 1,1 elevado al cuadrado, digo, da 1,21. Porque 11 por 11 es 121. O sea que da menos 1,1, pero negativo, pero está elevado al cuadrado, es 1,21. Menos 1 va a ser cercano a 0, pero con signo positivo. O sea que da 2 sobre 0, o sea, no un 0, un valor cercano a 0, pero con signo positivo. Entonces va a dar, como es cercano a 0 el denominador, el resultado va a ser muy grande, infinito. Y como es más dividido más, el resultado es más infinito. O sea, va a ser positivo, va a ser un número grande con signo positivo. ¿Sí? Bueno, de esto se trata el análisis matemático, justamente de esto, de este procedimiento, es decir, ver, analizar en la función qué va a pasar con la función, con el comportamiento de la función para determinados valores. Ahí estamos viendo qué tipo de resultado da esa división y con qué signo. ¿Sí? Hacemos otro. Entonces acá, para este tramo, la función tiende a más infinito. Más infinito. Ahora van a tener que probar el límite para cuando x tiende a menos 1 por la derecha. También de la función x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y lo mismo van a analizar. Menos 1, o sea, menos 1 por la izquierda. Imaginemos que esto va a ser, por ejemplo, 0,90, menos 0,99.
Menos 0,99. ¿Estamos? Ese sería un valor cercano a menos 1, pero por la derecha. No es que hay que reemplazarlo exactamente porque va a ser complicado hacer los cálculos, pero ya vamos imaginando. Número negativo elevado al cuadrado va a dar positivo. Y como es prácticamente 1 elevado al cuadrado, dará casi 1 también. ¿Sí? Hagan la prueba, si no pongan menos 0,99 por menos 0,99. Va a dar, este 1 es casi 1. ¿Sí? A ver, yo voy a poner la calculadora también. Calculadora. Es para simplificar el cálculo, ¿no? Menos 0,99 por menos 0,99. Me da 0,98. 0,98. O sea, es cercano a 1. Por eso les digo, no es que este 1 que estamos poniendo acá es aproximación. Es 0,98. Es para simplificar el cálculo. Es más, no hace falta, no necesitamos saber el número exacto. Entonces esto va a dar cercano a 2. Cercano a 2. Va a dar 1,98 en este caso con ese número que yo elegí. Sobre, después tienen en menos 0,99 al cuadrado. De nuevo, va a dar 0,98. Se puede ser que yo les digo, acá ponemos 1, nosotros para simplificar el cálculo. Va a dar alrededor de 1, con signo positivo, más 1. Entonces queda, no, acá es menos 1. Acá es menos 1. Va a dar cercano a 0, pero con signo negativo, porque este menos 1 es más grande que el 0,98. ¿Sí? Entonces da cercano a 0, pero con signo negativo. Entonces ahí, más dividido menos es menos. 2 dividido en un número muy cercano a 0, infinito. Entonces eso quiere decir que en este tramo el valor de la función es menos infinito. O sea, cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda, la función se va a más infinito, ¿ven? Que es lo que está graficado acá. Cuando nos acercamos a menos 1 por la derecha, la función se va a menos infinito. Bueno, acá ya se empieza a poner así complicadito el tema de análisis. Pero bueno, es lo que... bueno, y lo mismo hay que hacer para la otra raíz. Bueno, este es complicadito porque tiene dos raíces. Pero bueno, ahí ya tenemos eso. Después hay que analizar ahora los límites, pero sería similar. Límite para cuando x tiende ahora a la otra raíz. A 1 por la izquierda, ya voy más rápido acá. X cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1. Pregunta o duda que les podría haber surgido. Profe, ¿por qué no simplifica el x cuadrado del numerador con el x cuadrado del denominador? Ahora les pregunto yo, ¿por qué no lo hice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será que no lo hice? El x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Se puede simplificar? No. ¿Por qué no se puede simplificar? Les van a preguntar eso los chicos, o van a hacer eso, van a simplificar. Ustedes van a tener que decir, ya me han dicho que no, ahora díganme por qué. Porque eso le van a preguntar también los chicos, ¿por qué no lo puedo simplificar?
¿Por qué no se puede simplificar el x cuadrado con el x cuadrado? ¿Todos dicen que no se puede simplificar o hay alguien que diga que se puede simplificar? ¿Qué pregunta, no? Para poder simplificar algo que está en el numerador con algo que está en el denominador, ¿cuál es la condición que tienen? ¿Cómo tienen que estar? Tienen que estar como producto, tienen que estar multiplicando. Tiene que ser factor en el numerador, o sea que esté participando en una multiplicación y tiene que ser factor en el denominador. Y acá no son factores, acá es sumando, digamos, y acá es minuendo, está participando de una resta. Es el minuendo y este sería el sustrayendo. Por eso no se puede simplificar. Si tuviéramos x cuadrado por otra cosa en el numerador y x cuadrado por otra cosa en el denominador, ahí sí lo podemos simplificar. Porque tiene que ser factor, tiene que estar como elementos de un producto, de una multiplicación. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Sino una forma de explicar o de convencer sería que si uno simplifica tiene que dar el mismo resultado, esa es la idea. O sea, la misma fracción. Y fíjense, si lo cambiamos por un número, se puede hacer que x fuera 3. Me quedaría 3 al cuadrado más 1. Eso da 10, sería el numerador. Y el denominador sería 3 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Eso me daría 8. Si simplificamos, quedaría 5 cuartos. 5 cuartos. Ese sería el valor si no simplificamos. Ahora, si hubiéramos hecho la simplificación, nos quedaba 1 sobre menos 1. Porque ya esto pensaríamos en simplificarlo a eso. Y nos quedaría 1 sobre menos 1, que nos da menos 1. Ven que no es lo mismo, nos tendría que haber quedado 5 cuartos y nos da menos 1. Por eso, por eso está mal simplificar. ¿Sí? Y entonces la regla dice que para poder simplificar algo tiene que ser factor en el numerador y factor en el denominador. No tiene que ser términos de suma o resta. No pueden ser términos de suma o resta como están acá, sino factores. Así que bueno, viene bien plantearse esas dudas ahora y no meter la pata más adelante. Más adelante acá digo en la carrera o dando clase. Se mete la pata igual, les digo, no. Pero no sé, capaz que en otras cosas. A veces sí, se suma más. Bueno, hablo de mi experiencia. Sumo mal, me equivoco en el signo. Bueno, eso sí se metía de pata. Pero estas conceptuales no deberían. Lo mismo que eso que les decía de la división por cero y todo eso, ¿no? Eso tiene que tener bien en claro. Bueno, eh, mm, bueno, ya completamos este. Entonces acá, ¿qué vamos a decir? Es 1 por la izquierda, o sea, sería 0,99. 0,99 al cuadrado va a dar casi 1, más 1, sobre 0,99 al cuadrado también da casi 1, menos 1. 0,99 casi 1, eh, pero menos que 1. Menos que 1. ¿Vale? Con un signo menos, que es menos que 1. Entonces, esto va a dar casi 0, pero con signo negativo. El denominador va a quedar negativo, porque acá es 0,99 al cuadrado. Creo que es 0,98 de nuevo. 0,98
Menos 1 va a dar casi 0, pero con signo negativo, porque este término es más grande. Y acá, bueno, va a dar casi 2. Entonces, de nuevo, más dividido menos, menos 2 dividido en casi 0 es infinito. Menos infinito. ¿Qué es esta parte, no? Acá lo que está diciendo es que se está acercando a 1 por la izquierda y entonces el valor de la función se va hacia menos infinito. ¿Sí? Y el último límite que haría falta en este caso es el límite para cuando x tiende a 1 por la derecha. También de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1. Bueno, ahí lo que va a cambiar arriba va a ser casi 1, o sea, un poquito más de 1 más 1, eso da 2. Y en el denominador es un poquito más que 1, 1 plus, le pongamos ahí, un poco más que 1, un poquito más que 1, menos 1, quiere decir que da casi 0, pero con signo positivo. Eso es lo importante ahí, analizar el signo con el que queda el numerador y denominador. Porque eso va a determinar el signo del infinito, si es más infinito o es menos infinito. En este caso, claro, la función, la gráfica, ¿sí? Es más dividido más, da más. 2 dividido en casi 0, infinito. ¿Mm? Bueno, entonces cada vez que ustedes tienen como resultado infinito, hay asíntota vertical alrededor de ese valor, ¿sí? Cuando el límite les da infinito. Sí. Bueno, acá hay otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo, otra función. También tiene dos raíces. También lo factorizan por diferencia de cuadrados, ¿sí? Lo que van a ver acá, ven que las raíces son 2 y menos 2. Las raíces del denominador. Bueno, vienen y reemplazan acá. Supónganse, reemplazan acá por 2. Entonces queda, a ver, les queda, claro, 4 menos 4 menos 8. No, 4 más 4 menos 8. Sobre. Bueno, ¿esto cuánto da? Da 0, ¿no? Y el denominador va a quedar 2 al cuadrado, 4 menos 4. 4 menos 4. Les da 0. O sea que les da una indeterminación. Ahí no hay asíntota. O sea, todavía no podemos decir si hay asíntota o no. Para que haya asíntota tiene que haber dado infinito el límite. Acá da 0 sobre 0. Esto es indeterminación. Así capaz que les pongo para el parcial. No, es indeterminación. No sé si finita o infinita. No sé si el resultado es finito o es infinito. Para eso hay que levantar la indeterminación. Justamente por eso es indeterminación, porque no sé qué resultado da. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que veíamos en las clases pasadas. Factorizar numerador y denominador. ¿Sí? Entonces, ponemos acá, factorizamos numerador y denominador. Factorizamos. Entonces, el del denominador es diferencia de cuadrados. Es x menos 2 por x más 2. Bien. Y el numerador van a tener que hacer bueno, se podría hacer por Bhaskara, pero como ya tenemos una información que hay ya sabemos una de las raíces,
podríamos aplicar lo otro que es regla de Ruffini. ¿Se acuerdan de regla de Ruffini? Acá, regla de Ruffini, este sería el coeficiente de este es 1, 2 y menos 8. Ya sabemos que una de las raíces es 2. Bueno, baja el 1, 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. 4 por 2, 8, menos 8 más 8, 0. O sea que quiere decir que esto queda, la división del polinomio, digamos, de este polinomio dividido en x menos 2, nos queda, queda un grado menos, ¿no? X más 4. X más 4. O sea que la otra raíz es menos 4. Por eso les digo, acá aquí teniendo el caso de factoreo, regla de Ruffini, todo eso que vieron previamente, se usa acá, pero no forma parte del tema, de la materia, digamos, estos son saberes previos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Acuérdense que acá nosotros teníamos que escribir, vamos a tomar el límite para cuando x tiende a 2, y ahí lo ponemos factorizado. X menos 2 por x más 2. Y en el numerador tenemos, bueno, la raíz x menos 2, que ya esta ya es una raíz. X menos 2 entonces, x menos 2 por lo que fue el cociente que nos quedó x más 4. Por x más 4. Si no, si lo hacen por Bhaskara, le va a dar lo mismo, ¿no? Yo para mostrarles otra forma de calcular. Ruffin. Sí, tienen que saber de todas ustedes. Bueno. Eh, bueno, entonces, ¿para qué se factoriza? Para simplificar. Y entonces ahí nos queda la función equivalente. El límite para cuando x tiende a 2 de x más 4 sobre x más 2. Esa es la función equivalente. Y ahí el límite nos queda 2 más 4, 6. 2 más 2, 4. Simplifican, les queda 3 medios. 3 medios. O sea que el resultado es 3 medios. Bueno, no da infinito. Es finito. Ahí está. Entonces acá le vamos a poner es L, el límite es un número. Es un número finito. Es un número finito. O sea, podríamos decir L pertenece a los reales, es un número real. Entonces no existe asíntota vertical. No existe asíntota vertical en x igual a 2, dijimos, a 2, este 2. En esa raíz del denominador no existe asíntota vertical. ¿Por qué no existe asíntota vertical? Porque también anula el numerador esa raíz. Es raíz de numerador y denominador. Entonces, como para pasar en limpio, ¿cuál sería la conclusión? Va a existir asíntota vertical en aquellos valores que hagan que el denominador valga 0, pero que el numerador sea distinto de 0. ¿Sí? O sea, acá quiere decir que cuando la x se acerca a 2, el valor de la y se acerca a 1,5, a 3 medios. No es que se dispara, no crece 5, sino que se va a acercar a 1,5. Ahora lo vamos a ver a la gráfica. Y después veamos acá, para menos 2, veamos cómo se resuelve esto. Ustedes lo reemplazan y les queda
Menos 2 al cuadrado, 4, positivo. Más por menos acá, queda menos 4, menos 8. O sea que queda menos 12 más 4, menos 8. Menos 8. O sea, se anulan estos. Queda menos 8. Y en el denominador, 4, claro, menos 2 al cuadrado, 4, menos 4, da 0. O sea, cercano a 0. O sea que ahí ya sabemos que el resultado va a ser infinito. Como es infinito, L tiende a infinito, entonces sí existe. Cuando el límite es de infinito, entonces existe el límite, existe asíntota vertical. ¿En dónde? En x igual, en este caso, a menos 2, que es este valor. ¿Mm? Bueno, y ahí lo que tienen que hacer es tomar a izquierda y a derecha. Una vez que ustedes con el límite bilateral les da un infinito, pero no saben el signo, tienen que tomar límite para cuando x tiende a menos 2, izquierda, y límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Y ahí tienen que ver los signos. Ahí tienen que hacer los signos para ver si les da más infinito o menos infinito. Reemplazar, ¿cómo van a hacer eso? Y reemplacen, aunque sea mentalmente, por un valor a izquierda y a derecha. Entonces, en este caso, por la izquierda sería menos 2, lo hagamos acá, sería menos 2,1 al cuadrado más 2 por 2,1. No necesito que lo saquen exacto, sino que vean con qué signo va a quedar ese número. ¿Sí? O sea, sabemos que va a ser cercano a 8, pero hay que ver con qué signo. Menos 8. Y en el denominador es como que va a ser menos, este es menos. Menos 2,1 al cuadrado, menos 4. Y entonces fíjense cómo queda. La idea sería así. Menos 2,1 al cuadrado da más que, va a dar 4 positivo y un poco más. 4,21 sería. Acá quedaría menos 4,1. Queda algo, va a dar negativo. Menos 8 va a dar negativo. Y en el denominador, es este negativo elevado al cuadrado da positivo y esto da un poquito más que 4. Entonces da menos dividido en más es menos. Menos dividido en más, menos. ¿Sí? Y lo mismo acá. Bueno, está todo amontonado. Lo que quiero mostrarles es cómo es la gráfica, para que vean que lo que obtenemos analíticamente también coincide con la gráfica. Tiene que coincidir. Bueno. Vamos a ver algunos ejercicios del práctico, pero son de este estilo. Ahí está la gráfica. Y después nos queda ver lo de asíntota horizontal. A ver, veamos entonces del práctico.
Ajá. Son los del punto 8. Son los ejercicios del punto 8. Ah, bueno, empezamos por el 6 entonces. A ver. El parcial tiene que ser de acá a 2 semanas. El 6.